Capítulo 3. Los trabajos frecuentes que tenía que sufrir cada día me ocasionaron en pocas semanas un empeoramiento considerable en mi salud. El labrador lo notó y, pensando que iba a morirme pronto, decidió sacar de mí todo lo que pudiera. Mientras reflexionaba esto, un eslardral, o sea, un gentilhombre de cámara, llegó de la corte y mandó a mi amo que me condujese a ella inmediatamente para diversión de la reina y de sus damas. Su Majestad la Reina y quienes le servían quedaron encantadas de mi comportamiento. Yo me arrodillé y solicité el honor de besar su imperial pie, pero aquella benévola princesa me alargó su dedo pequeño, después de que me hubiera subido a la mesa, que yo ceñí con ambos brazos y cuya punta llevé a mis labios respetuosamente. Me hizo algunas preguntas acerca de mi país y de mis viajes, a las que yo contesté tan claramente y en tan pocas palabras como pude. Me preguntó si me gustaría servir en la corte. Yo me incliné hacia el tablero de la mesa y respondí humildemente que era el esclavo de mi amo si quería venderme a buen precio. Él, que temía que yo no viviera más de un mes, se mostró bastante dispuesto a desprenderse de mí y pidió 1000 piezas de oro, que al instante se dio orden de que le fuesen entregadas. Acto seguido dije a la reina que, puesto que yo era la más humilde criatura y el más humilde vasallo de su majestad, me permitiese pedirle un favor, que admitiese a su servicio a Glumdalclitch, que siempre había cuidado de mí con tanto esmero y amabilidad, y sabía hacerlo tan bien, y continuase siendo mi niñera y maestra. Su Majestad accedió a mi petición y fácilmente obtuvo el consentimiento del labrador, a quien le satisfacía que su hija fuera elevada al rango que da la corte, y la pobre niña, por su parte, no pudo ocultar su alegría. He aquí la imagen. El rey, aunque era persona instruida y estaba educado en el estudio de la filosofía y de las matemáticas, cuando apreció mi forma exactamente y me vio andar con 2 pies, antes de que empezase a hablar, pensó que yo era probablemente un aparato de relojería, arte que ha alcanzado en aquel país gran perfección, ideado por algún artista ingenioso. Pero cuando oyó mi voz y se dio cuenta de que yo hablaba de forma lógica y racional, no pudo ocultar su asombro. Su Majestad envió a buscar a 3 eminentes sabios que estaban de servicio semanal, y como es costumbre en aquel país, los sabios, una vez que hubieron examinado mi figura minuciosamente, tuvieron opiniones diferentes respecto de mí. Acordaron que yo no podía haber sido producido según las leyes regulares de la naturaleza, porque no estaba constituido con capacidad para conservar mi vida ante el hecho de trepar árboles o cavar hoyos en el suelo. No admitieron que fuese un enano, porque mi pequeñez iba más allá de toda posible comparación, ya que el enano favorito de la reina, que era el más pequeño que jamás se conoció en aquel reino, tenía cerca de 30 pies de altura.
Después de mucho debatir, concluyeron que yo era simplemente un Relplum Schalkach, lo que interpretado literalmente significa lusus naturae, determinación acorde con la moderna filosofía de Europa, cuyos profesores, desdeñando la antigua justificación de las causas ocultas con las que los discípulos de Aristóteles trataban inútilmente de disfrazar su ignorancia, han inventado este término para todas las dificultades que encuentra el imparable avance del conocimiento humano. Después de esta conclusión, se me pidió que dijese alguna cosa. Me aproximé al rey y aseguré a su majestad que yo procedía de un país que contaba varios millones de personas de ambos sexos, todos de mi estatura, donde los animales, los árboles y las casas estaban en proporción, y donde, por tanto, yo era tan capaz de defenderme y de encontrar sustento como cualquier súbdito de su majestad pudiera hacerlo allí. Su majestad empezó a creer que podía ser verdad cuanto yo le había dicho. Encargó a la reina que mandase tener especial cuidado de mí y dijo que Glumdalclitch debía continuar cuidándome, porque notó el gran afecto que nos teníamos. Se dispuso para ella en la corte un alojamiento y se le asignó una especie de aya para que cuidase de su educación, una doncella para vestirla y otras 2 criadas para los menesteres serviles. Pero mi cuidado se le encomendó a ella enteramente. La reina encargó a su ebnista que preparase una caja que pudiese servirme de dormitorio, de acuerdo con el modelo que conviniésemos la niña y yo. El ebanista, siguiendo mis instrucciones, me acabó en 3 días un cuarto de madera de 16 pies cuadrados y 12 en altura, con ventanas acristaladas, una puerta y 2 retretes, como un dormitorio de Londres. El tablero que formaba el techo podía levantarse y bajarse por medio de 2 bisagras para meter en cama dispuesta por el tapicero de su majestad la reina, y que Glumdalclitch hacía con sus propias manos y volvía a meter por la noche, después de lo cual cerraba el tejado. Pedí una cerradura para mi puerta, para impedir que entrasen las ratas y los ratones. El herrero, después de muchos ensayos, hizo la más pequeña que nunca había visto allí, pues yo mismo he encontrado una más grande en la puerta de la casa de un caballero de Inglaterra. La llave me la guardé en uno de los bolsillos, por miedo de que Glumdalclitch la perdiese. Me vistieron a la usanza del reino, algo parecida a la persa y a la china. La reina se aficionó tanto a mi compañía que no podía comer sin mi presencia. Me pusieron una mesa sobre aquella misma en la que comía su majestad y junto a su codo izquierdo y una silla para sentarme. Glumdalclitch se subía de pie en una banqueta puesta en el suelo para servirme y cuidar de mí. Solo comían con la reina las 2 princesas reales, la mayor de 16 años y la menor de 13 y 1 mes. Entonces, su majestad solía poner en uno de mis platos un poquito de comida, del cual yo cortaba y me servía, y su diversión era verme comer en miniatura. Porque la reina, que por cierto tenía un estómago muy débil,
Tomaba de un bocado tanto como una docena de labradores ingleses pudieran comer en una sentada, lo que para mí fue durante algún tiempo un espectáculo repugnante. Es costumbre que todos los viernes, que entre ellos son sus sábados, la reina y el rey, con su real descendencia de ambos sexos, coman juntos en la estancia de su majestad el rey, de quien yo era gran favorito. Y en estas ocasiones mi sillita y mi mesita eran colocados a su izquierda, delante de uno de los aleros. A este príncipe le gustaba conversar conmigo y me preguntaba sobre las costumbres, el gobierno, la religión, las leyes y la cultura de Europa, de lo que yo le daba noticia de lo mejor que podía. Un día, durante la comida, volviéndose a su primer ministro, que detrás de él le asistía y tenía en la mano su bastón blanco, casi tan alto como el palo mayor del Royal Sovereign, comentó que despreciables eran las grandezas humanas que podían imitarse por tan diminutos insectos como yo, y aún apostaría, añadió, que estas criaturas tienen sus distinciones y títulos, fabrican nidos y madrigueras que llaman sus casas y ciudades, se preocupan de vestidos y adornos, disputan, aman, luchan, defraudan y traicionan. Y así continuó, mientras a mí se me iban los colores de indignación viendo a nuestra noble nación, maestra en las artes y en las armas, azote de Francia, árbitro de Europa, asiento de la piedad, la virtud, el honor y la verdad, orgullo y envidia del mundo, tratada con tal desprecio. Aquí les muestro otra imagen. Nada me enfurecía y mortificaba tanto como el enano de la reina, el cual, siendo de la más baja estatura que nunca se vio en aquel país, pues en verdad creo que no llegaba a los 30 pies, se tornó insolente al ver una criatura más pequeña que él, de modo que siempre se las daba de buen mozo al pasar por mi lado en la antecámara, cuando yo estaba de pie en alguna mesa hablando con los caballeros y las damas de la corte, y rara vez dejaba de soltar alguna palabra punzante a propósito de mi pequeñez, de lo cual solo podía vengarme llamándole hermano, desafiándole a luchar. Y con las agudezas acostumbradas, este cachorro maligno, enfadado por algo que le había dicho yo, se subió al palo de la silla de su majestad la reina, me cogió por la mitad del cuerpo, totalmente desprevenido, y me echó dentro de un gran bol de plata lleno de crema, y luego escapó corriendo. Caí de cabeza y, a no ser un buen nadador, lo hubiera pasado mal, pues Glumdalclitch estaba en aquel momento al otro extremo de la habitación, y la reina se aterrorizó tanto que le faltó decisión para socorrerme. Pero mi pequeña niñera corrió en mi auxilio y me sacó cuando ya había tragado más de 1 litro de crema. El enano fue enérgicamente azotado y, por añadidura, obligado a beberse el bol de crema en que me había arrojado, y nunca más recobró su favor.